Estimados amigos, nuevamente un fuerte abrazo para todos ustedes. Yo quisiera ahora meditar sobre lo que dice realmente la Biblia sobre los verdaderos herederos del reino de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que los ungidos son los herederos del reino de Dios. Aquellos que tienen el ungimiento del Espíritu Santo son los herederos del reino de Dios. La Biblia en Santiago 2.5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios. Según Santiago 2.5, mucha gente, los pobres, los desposeídos, los menos importantes de esta sociedad humana, Dios ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino. Si solamente los ungidos serían los herederos del reino, entonces estos ungidos deberían ser de los pobres de la tierra y deberían ser muy ricos en fe. Es decir, si la Watchtower dice que los herederos del reino son los ungidos, solo ellos serían ricos en fe y también serían los únicos que son los pobres de la tierra. Esto parece inverosímil y no es algo que uno pueda aceptar con facilidad, de que ungidos 144.000 de la sociedad Watchtower sean los únicos herederos del reino, puesto que esto significaría que ellos son los únicos ricos en fe realmente y que son pobres, los pobres de la tierra. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower alega o dice que para poder entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y esto lo dicen muy claramente en sus publicaciones. El nuevo nacimiento. ¿Quiénes deben participar en el nuevo nacimiento? Aquellos que quieren ver y entrar en el reino de Dios. Ver y entrar. ¿Entran las otras ovejas al reino de Dios? Si entran en el reino de Dios, entonces estas personas tienen que nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu y ser ungidas. Esa es la única forma para ver y entrar en el reino de Dios. Para la Watchtower, las otras ovejas también entran en el reino de Dios como súbditas. Estas personas de la gran muchedumbre entran como personas súbditas. Pero para esto tendrían que nacer de nuevo, porque para ver y entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Pero para la Watchtower, el nuevo nacimiento está limitado a los ungidos. Y esta es otra de las grandes contradicciones de la Watchtower. En la tarea del 15.3 del año 2004, la Watchtower dice lo siguiente: Dios unge a los coherederos de Cristo mediante su Espíritu Santo o fuerza activa, lo cual les da la seguridad de que son herederos del reino y crea en ellos una esperanza celestial. Es decir, pues, como los ungidos de la Watchtower tienen el Espíritu Santo y son 144.000 individuos para la Watchtower, son ungidos con Espíritu Santo o fuerza activa, y son estos los que tienen la seguridad de ser los herederos del reino. Vean ustedes, pues, que solamente para la Watchtower los ungidos tienen la seguridad de que son herederos del reino. Si esto es así, entonces la gran muchedumbre que no tiene el ungimiento del Espíritu Santo no puede tener la seguridad de que son herederos del reino. Y esto es una cosa que hay que entender con la más absoluta precisión. Para la Watchtower, tener el Espíritu Santo significa tener la seguridad de ser heredero del reino.
Pero la mayoría de testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo como el ungimiento del Espíritu Santo y por lo tanto no tienen la seguridad de ser herederos del reino. Es imposible, porque para la Watchtower, según la Atalaya del 15.3 de 2004, el Espíritu Santo, fuerza activa, les da la seguridad a estos ungidos de ser herederos del reino, pero además crea en ellos una esperanza celestial. Son dos cosas distintas. Les hace creer y tener la seguridad de que son herederos del reino y además crea en ellos una esperanza celestial. Pero vean ustedes, pues, que el hecho de ser heredero del reino, el hecho de tener la seguridad de ser heredero del reino, viene solamente por el ungimiento. Eso es lo que dice la Watchtower. Y por supuesto crea en ellos una esperanza celestial. Dos cosas distintas, ¿no es cierto? Primero, la seguridad de que son herederos del reino y luego crea en ellos una esperanza celestial. El Espíritu Santo les da entonces la seguridad de que son herederos del reino, pero también les da la seguridad de que tienen una esperanza celestial. Pero van dos cosas, pues las dos cosas van, según la Watchtower, son resultantes del Espíritu Santo. La seguridad de ser heredero del reino y le crea en ellos una esperanza celestial. O sea, si una persona no tiene el ungimiento del Espíritu Santo, no puede tener la seguridad de ser heredero del reino. De ahí pues que resulta inverosímil, ¿no?, que los testigos de Jehová de la grande muchedumbre nos hablen de que ellos tienen como esperanza el reino y los tienen muy seguros de que ellos van a entrar en el reino, están muy seguros, no tienen ellos la inseguridad, sino la certeza de que les espera un reino y disfrutar de él. Entonces, para eso tendría que tener el Espíritu Santo o fuerza activa, para tener esa seguridad de que son también herederos del reino, salvo que no sean herederos del reino, sino simplemente súbditos del reino, muy lejos de los que pertenecen al verdadero reino de Dios. Aquí, pues, estimados amigos, hay una pregunta que hay que hacer. ¿Son las otras ovejas herederas del reino o no? Todo parece que no, porque el nuevo pacto para un reino lo hace, según la Watchtower, con el Israel espiritual. El nuevo pacto está hecho para el Israel espiritual, el nuevo pacto para un reino, para darles a ellos un reino. ¿A quiénes? A los ungidos, no a la grande muchedumbre. Entonces, si solamente 144,000 son los herederos del reino, entonces solamente ellos podrían tener la seguridad de ser herederos del reino y no así la grande muchedumbre que no tiene el Espíritu Santo en ellos, ¿cierto? Y esto es lo que la Watchtower no dice, pero da a entender que los únicos herederos del reino son los ungidos. Son ellos los herederos porque con ellos hizo Dios un pacto para un reino. Entonces, ¿en calidad de qué entran las otras ovejas en ese reino? Pueden entrar en calidad de súbditos, pueden ellos ser herederos de un reino, pueden ser súbditos de un reino, vasallos de un reino, los herederos del reino. Un heredero es el que posee, el que recibe y se hace propietario de algo, un heredero, ¿no es cierto? Recibe algo, una casa, una herencia de dinero, pero que se convierte en dueño absoluto de la propiedad o del dinero que recibe. Ese es un heredero, pero puede ser un heredero, un vasallo del reino. Los vasallos de un reino no son dueños de un reino. Los dueños de un reino serían en todo caso los nobles que gobiernan sobre un grupo de vasallos. Son los que realmente deciden todo, o sea, los que vienen a ser los verdaderos herederos del reino son los que deciden, ¿no?, sobre los demás que no son herederos. Es como cuando uno hereda una hacienda, los verdaderos herederos
son los que deciden sobre los obreros, sobre los siervos que están dentro de esa propiedad, pero que no son los dueños o los verdaderos y legítimos herederos de esa, digamos, ah, hacienda, ¿no? Los verdaderos herederos son los que tienen el título de propiedad, son aquellos quienes lo reciben como nuevos propietarios, ¿no? O sea, reciben la herencia y ellos hacen y deshacen. Y para eso contratan gente para que trabajen. Pero esa gente que trabaja dentro de la propiedad no son los herederos de la hacienda, simplemente son los vasallos, siervos, que están al servicio de los herederos. En ese sentido, los que entran en el reino de Dios o en la hacienda de Dios, por decirlo de alguna manera, los siervos, una gran multitud, están al servicio de los herederos del reino y son ellos los que se someten a los dictados de los herederos del reino. En otras palabras, las otras ovejas no son herederos del reino, no tienen como esperanza heredar el reino, ni tienen ninguna certeza de ser herederos del reino, puesto que ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. La Watchtower no es honesta al decir de que la grande muchedumbre no es heredera del reino. Debería decirlo claramente, ustedes no heredan el reino. Ustedes simplemente serán siervos dentro de la hacienda de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? La hacienda, ¿no? El nuevo mundo, el paraíso. ¿No? Pero son simplemente operarios, siervos que estarán allí y podrán vivir felices y contentos en tanto y en cuanto pues obedezcan a Dios y a su Hijo. Así que, estimados amigos, aquí hay dos clases de testigos de Jehová. Aquellos que podemos llamar los príncipes, ¿no? Los hijos del rey o los realmente hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios y que van a estar en un paraíso los primeros 1000 años, ¿no es cierto?, viviendo simplemente como vasallos, como siervos de ese reino. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos, ¿cómo explicar de que Mateo 25, 31 y 34 se hable que cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria? Entonces va a empezar a reinar y le va a decir a los de su derecha, cuando empiece a reinar, venid bendito de mi Padre, heredad el reino. La herencia del reino la herencia se produce cuando Jesús viene por segunda vez, cuando viene en su segunda venida. Pero para la Watchtower ya están reinando los 140, parte de los 140, una mayor parte de los 144,000 del año 1918. Y sin embargo, la segunda venida de Cristo la esperan todavía. ¿Cómo es posible esto? Si es Jesús quien dice cuando viene, cuando aparezca y se siente en su trono de gloria y dirá a los de su derecha, venid, bendito mi Padre, heredad el reino. La segunda venida de Cristo para la Watchtower es una segunda venida futura. Todavía falta una segunda venida y hablan de una segunda venida de Cristo. Siendo esto así, estimados amigos, hay algo que no funciona dentro de la Watchtower en cuanto a quiénes son los herederos del reino. Y por otro lado, en uno de sus textos diarios, el texto diario de la Watchtower, no tengo acá la fecha, pero tenemos que la Watchtower dice en uno de sus textos diarios, comentando Mateo 5:3, dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Pertenece. ¿Quiénes son los dueños? Los herederos. O sea, ¿quiénes son los herederos del reino? Los ungidos. Entonces, según Mateo 5:3, que es un texto diario que comenta la Watchtower, el texto dice, felices
son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, porque a ellos, pues a ellos pertenece el reino de los cielos. Si el reino de los cielos pertenece a los ungidos y solamente a ellos, entonces solamente ellos tienen conciencia de su necesidad espiritual. Pertenece al reino de los cielos, son los herederos del reino de los cielos. ¿Quiénes? Los ungidos. Para ellos, y solamente para ellos, hay una conciencia, tienen conciencia, mejor dicho, de su necesidad espiritual. ¿Acaso no tienen conciencia de su necesidad espiritual las otras ovejas, estimados amigos? ¿Acaso las otras ovejas no les interesa lo espiritual? Para la Watchtower, tener conciencia de la necesidad espiritual es fundamental para ser feliz, porque acá dicen ellos que Jesús dijo, dice la Watchtower, que las personas espirituales son felices. Si las personas espirituales son las que tienen la necesidad de las cosas espirituales y son las únicas felices, entonces la grande muchedumbre son gente infeliz, porque ellos no tienen esperanza de heredar el reino de los cielos, no les pertenece, y por lo tanto no tendrían conciencia de su necesidad espiritual y no serían felices. Porque, repito, la Watchtower dice que Jesús dijo que las personas espirituales son felices. Entonces la grande muchedumbre que no tienen necesidad espiritual porque no tienen una esperanza del reino de los cielos o no les pertenece el reino de los cielos, son infelices. Como pueden ver ustedes, estimados amigos, la Watchtower, lastimosamente, no sabe dónde está parada. Es una enseñanza del llamado Nuevo Pacto, que hace supuestamente con una clase ungida. Ay, estimados amigos, esta religión es del diablo. Disculpen ustedes que se los diga, digo toda franqueza, pero es una religión del diablo. Sálganse de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, de sus mentiras, de sus engaños, de sus tontas elucubraciones, satánicas elucubraciones. Bueno, gracias y hasta un próximo video.